Hola, buenas madrugadas, ya estamos de vuelta, es de nuevo nuestro tiempo. 2 nuevas citas están ya listas al inicio de esta primavera un tanto revuelta que estamos viviendo. Y esta noche prepárate, hay temas interesantes que te esperan. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, nuestro compañero Vicente Fuentes y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en este programa especial que hemos preparado con los saludos también de Mar Gasca y María José Cascante, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. Queremos comenzar esta noche dando las gracias a todos por esa constante comunicación a través de nuestros canales de comunicación. Gracias y paciencia. Tratamos de contestar todas las comunicaciones, todos los mensajes, aunque a veces tardamos un poco. Y es un placer sentir cómo vamos creciendo, cómo somos cada día más los que estamos unidos a esta aventura del espacio en blanco. Pasad la voz, necesitamos ser muchos más por los acontecimientos que nos esperan. Y hablando de canales, ahí abrimos los nuestros para esta noche. Ahí tenemos preparados vuestros premios. Hay un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos ellos, aumentando cada día más. Gracias por estar ahí. Dar las gracias también por hacernos uno de los programas más escuchados, por las visitas, por la escucha online en todas las partes del mundo. Gracias. A partir de esta semana lanzamos la idea de un congreso solidario en el que estamos involucrados. 26 y 27 de mayo son las fechas en Gran Canaria, con parte de los mejores investigadores de este mundo nuestro. Esta noche toda la información y queremos que estés ahí. Con los saludos para los que ahora estáis trabajando y los que estáis sintonizados con nosotros. Ahí vamos con los datos de este primer tema que nos habéis pedido en multitud de ocasiones y que es un misterio. Hemos recibido cientos y cientos de mensajes pidiendo que tratáramos este tema y por fin aquí lo hemos preparado y llega y nos lo trae uno de nuestros compañeros, Vicente Fuentes. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Un auténtico placer estar en Espacio Blanco una vez más. Y yo de que estés aquí con nosotros. Déjame que te presente, ingeniero técnico industrial químico. Sí. Trabajas en ese tipo de asuntos. Uh-huh. Eres el director de una página web que se llama Ufopolis. Ufopolis.net, así es. .net, uh-huh. Que se dedica, o originalmente se dedicaba un poco a desentrañar el misterio de los círculos, ovnis, etcétera, ¿no? Ese tipo de investigaciones. Así es. En principio, yo desde que era pequeño estuve estudiando el fenómeno ovni casi de manera natural. Pero con el paso de los años he tenido que ir diversificando mis estudios porque al mirar al cielo, aparte del fenómeno ovni, te vas encontrando otras muchas cosas, efectivamente. El fenómeno de los chemtrails es un hecho desde los años 90, pero sí es cierto que se llevan reportando desde hace décadas. Y es muy curioso, Miguel, porque es un tema con un nivel de secretismo muy alto. No hay medios de comunicación prácticamente que hablen de ello. No hay... Curioso, ¿verdad? Así es. No hay... Pero aquí en la radio pública esta noche vamos a hablar. Ya lo hemos hecho en otra ocasión con un especialista también. Hoy vamos a dar otro tipo de versiones, así que atentos. Es uno de los temas que nos pedíais, que más os interesaba. Como digo, insisto, teníamos cientos y cientos de mensajes hablando de todo ello. Y he de decirte, el otro programa que hicimos, las trompetas del apocalipsis, me han llegado montones de críticas, casi siempre buenas críticas por montones de lugares. ¿Qué cantidad de repercusión ha tenido ese programa, eh? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo hay que tener en cuenta la cantidad de reportes que después del programa, pues muchos oyentes se han decidido a hablar y a comentar sus experiencias. Y bueno, diciendo pues, que se escuchaban ruidos por ahí, ¿verdad? Efectivamente, de todas las ciudades de España, incluso del extranjero, me escribían, incluso gente que a lo mejor no sabía español y que utilizaba el traductor de Google para intentar comunicarse conmigo, ¿no? Una cosa realmente muy positiva. Un fenómeno que sigue produciéndose a día de hoy y que de hecho, bueno, pues algún día tenemos que hablar de las investigaciones que se están llevando a cabo en diferentes grupos de qué son esas notas musicales, ese fondo que hay detrás de este fenómeno. Uh-huh. Es increíble la cantidad de cosas que no nos cuentan en los canales de televisión normales, en los medios de comunicación.
y se dedican, bueno, iba a decir, no digo nada, se dedican a otras cosas. Aquí lo contaremos, en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, os trataremos de abrir esas puertas. 900-137-137 nuestro teléfono, ahí vamos a tratar de no aclarar, pero sí daros muchos respuestas a ese fenómeno que tanto nos preocupa y os preocupa, los chemtrails. Los chemtrails son un supuesto fenómeno que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que en realidad están compuestas por productos químicos. Para los partidarios de esta teoría de conspiración, la verdadera naturaleza de los chemtrails sería conocida por solo unos pocos, y su objetivo sería causar daños de algún tipo a la población. Chemtrail es una abreviación del inglés Chemical Trail, que traducido literalmente significa estela química. El vocablo fue utilizado por primera vez por el periodista William Thomas en 1999. Aunque la primera descripción del fenómeno data de 1997 por Richard Fink. Algunos partidarios de la versión de la conspiración defienden que en realidad los chemtrails comenzaron años antes. La comunidad científica se muestra escéptica respecto a la existencia de los chemtrails y considera que se trata en realidad de simples estelas de condensación o cirros. Es curioso, Vicente, porque cada día, como te digo, son más las personas que nos mandan reportes de que lo ven, pero basta que salgas casi en cualquier momento a la calle y mires al cielo y te encuentres con unas extrañas estelas. ¿Qué son los chemtrails? O quizá haya que hablar primero los chemtrails. ¿Qué son los chemtrails? Mira, Miguel, esta definición no es de motu propio, no la voy a comentar yo, porque, vamos, no parte de mí. Esta parte del señor Thomas Slates, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Este señor define los chemtrails como compuestos de vapor de agua que se disipan después de un corto espacio de tiempo y solo pueden formarse a temperaturas menores de 2 grados bajo cero y a una humedad relativa de 70%. Es decir, estamos hablando de las estelas que vemos detrás de los aviones y que no tardan más de 2 minutos en disiparse. Esos son los chemtrails. Que vemos detrás de los aviones, es decir, lo forman los aviones. Eso es, esas estelas de condensación realmente son cristales de hielo muy pequeños que por diferencia de presión, en el aire hay disueltas moléculas de agua. Cuando baja la presión, que es decir, cuando pasa un avión en esa corriente de aire, esos cristales, esas moléculas de agua se cristalizan y entonces se ven pues esas nubes que vamos viendo, esa pequeña estelita pequeña detrás de los aviones. Pero se va enseguida, se desvanece enseguida. Eso es. Se va en menos de 2 minutos, normalmente tiende a disiparse, ¿no? Pero el fenómeno de los chemtrails es completamente diferente. Estamos hablando de un fenómeno que tarda horas en disiparse e incluso que llega a cubrir áreas del territorio inmensas. Hay un caso, Miguel, en Italia, en el año 2010, donde una serie de chemtrails empezaron a las 12 de la mañana y empezaron a disiparse poco a poco desde Milán y llegaron a verse vía satélite que estaban cubriendo toda la península itálica completa. ¿Sí? En menos de 7 horas. Aquello que eran unas pequeñas estelas se convirtieron en una gigantesca nube que cubrió un país entero. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de proporciones colosales. 900-137-137 nuestro teléfono. Queremos saber si en todas esas partes de España donde nos escucháis habéis visto ese extraño fenómeno. Nos lo contéis esta noche si lo habéis visto en estos días. Hemos dado una definición aproximada, pero ¿cómo funcionan? Se sabe, no sé, claro, si se han podido hacer estudios químicamente de qué están hechos, qué es lo que lo produce. Mira, Miguel, existen vídeos donde se ha podido grabar un contrail y un chemtrail, es decir, una estela de un avión, una estela normal, y uno de estos chemtrails que tardan horas en disiparse.
¿Qué tipo de investigaciones se han hecho al respecto? ¿Qué tipo de sustancias químicas puede llevar esa estela para que tarde tanto tiempo en disiparse? Bien, se han hecho estudios en Italia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos e incluso aquí en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí que te puedo comentar que la cantidad de elementos químicos es realmente preocupante. ¿Cómo se ha podido hacer un estudio si no se ha tomado muestras? Bien, te explico. Esos chemtrails no dejan de ser moléculas de gases o de sustancias químicas en suspensión. Sí. Todas las moléculas, esas sustancias químicas, tienden a caer por gravedad. Yeah. Entonces sí que se ha podido reportar, en algunos casos, una extraña sustancia pegada al terreno que tiene el mismo aspecto que las telas de araña. Se le suele llamar a lo mejor cabellos de ángel en algunas zonas de España. Y que es curioso porque tú te acercas y no tienen la misma geometría de una tela de araña. Y de hecho tú te lo miras realmente, incluso con un microscopio, y no aparecen arañas por ningún lado. Esas telillas, esa tela de araña que se ha podido recoger se puede ver perfectamente en césped, pegadas a las ramas de los árboles, pues ha podido ser estudiada por cromatografía de gases, por diferentes métodos químicos, ¿no? Extracción, absorción. Y bueno, pues las sustancias, la verdad es que daban un alto contenido en aluminio, sales de bario, etilenodibramida, también teníamos enterobacterias. ¿Enterobacterias? Sí. ¿Qué es eso? ¿Bacterias? Sí, bacterias que sí es cierto que puede ser de la propia muestra, porque en el terreno puede llegar a contaminarse de las propias bacterias del propio terreno, ¿no? Pero claro, si analizamos la muestra entera, desde luego esto aparece en alto porcentaje, ¿no? Y sobre todo metales pesados de distinto tipo. Claro, eso es peligroso porque para la salud humana ese tipo de sustancias pueden ser dañinas, ¿no? Perjudiciales. Pero más aún, tenemos células rojas congeladas, por ejemplo, en algunas. Células rojas, así es como han sido definidas, células de color rojo, completamente congeladas. Más aún, tenemos más sustancias, por ejemplo, el dióxido de hierro, silicio, estroncio, polímeros, incluso 1,2-dibromoetano, que está prohibido por la EPA desde el año 1983. También, por ejemplo, tenemos el etilenodibramida, que lo hemos estado hablando anteriormente, y bueno, pues sobre todo resalta bastante las sales de bario. Sales de bario el bario es un elemento muy soluble y por supuesto no debería estar en los componentes de los combustibles de los aviones. Yeah. Entonces, ante todo esto, un investigador, y bueno, cualquier persona supongo, tiene que preguntarse qué demonios están fumigando, porque es una fumigación a gran escala. Yeah. ¿Y por qué se produce eso? ¿Qué tipo de motivación puede tener? Ya, vamos a tratar luego de sacar conclusiones. Decíamos en esa introducción que todo esto que, como tú lo estás planteando, como lo hemos planteado, parecen teorías conspiranoicas. Sí. La comunidad científica, escéptica absolutamente a este respecto, dice que los chemtrails son simples estelas de condensación o cirros. Sí, ¿Se puede deducir algo en contra de ello? Sí, a todo eso yo tendría que comentar que las estelas de condensación se forman a temperaturas superiores a 8.000 metros. Sí. Y estos chemtrails se les ha visto a una altura mucho menor. Un dato, por ejemplo, que te tengo que comentar es que la humedad relativa, como comentamos anteriormente, tiene que ser del 70%. Pero entonces, ¿cómo es posible los avistamientos de chemtrails donde se ve que el chemtrail se corta de repente y a los pocos kilómetros vuelve a aparecer? Es que en esa zona de repente las condiciones de presión, humedad y temperatura cambian bruscamente. Eso no es un proceso natural, Miguel. Eso estamos hablando de un dispositivo de encendido y apagado. Es decir, un control de la operación. Sí. Así es. Sí.
Eso es. Es interesantísimo porque hay una grandísima casuística de avistamientos de aviones que además es curioso, Miguel, porque muchos de ellos no tienen distintivos comerciales, no siguen rutas establecidas normalmente. Es decir, por ejemplo, en mi barrio no pasa ningún avión, pero eso sí, los días donde hay chemtrails no dejo de ver aviones que no deberían de pasar por ahí. Es curioso porque hay una grandísima casuística de este tipo de casos. Hemos visto que los aviones... ¿Siempre lo provocan aviones? Sí, siempre son aviones, ¿no? Luego hablaremos, si te parece bien, de casos concretos de objetos que no parecen aviones, que también están... ¿Y es uno o varios aviones los que provocan el chemtrails? Ahí está la clave del fenómeno. Porque cuando estamos hablando de este fenómeno de los chemtrails, tenemos que pensar en una gigantesca malla o cuadrícula que aparece sobre una ciudad. Eso no lo hace un avión solo, lo hacen varios aviones. Uh-huh. Varios aviones que hacen hacen sus rutas, ¿no? Llevan una ruta, pero esa ruta, qué curioso que unas se cruzan con otras a la misma altura y llegan a formar ángulos de 90 grados perfectos. Y llegan a formar cuadrículas perfectas sobre ciudades. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros. De a 8.000 metros de altura, dices. E incluso a menor de 8.000 metros de altura, que eso sería realmente el fundamento químico para decir, señores, esto no puede ser un contrail. Aparte de por el tiempo de disipación, que por supuesto el vapor de agua no tarda horas en disolverse, es el tema de la altura. Esos chemtrails están mucho más bajos de los que nos creemos. Y todas esas sustancias llegan a caer a la superficie. Ya. Déjame un segundito. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Son los primeros datos de este enigmático asunto. Queremos que nos contéis si lo habéis visto, si en vuestras ciudades, en las localidades donde estáis, lo habéis visto en alguna ocasión. 900-137-137 en nuestro teléfono, llamada gratuita. Tras esa intro, primero unas informaciones y esa intro, seguimos. 75 años de Radio Nacional. Lo celebramos contigo. Hasta el mes de mayo, la plataforma Estudio de Radio Nacional recorrerá más de 50 ciudades españolas. El itinerario lo puedes consultar en rtv.es/radio. Acércate a la exposición, disfruta de la radio por dentro y llévate un recuerdo de los 75 años de Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Si miramos un día cualquiera a los cielos, podremos ver multitud de trazas a modo de nubes que inundan los cielos de nuestras ciudades. Las noticias se suceden en muchas partes del mundo. Espectaculares imágenes de chemtrails sobre Buenos Aires. El miércoles 10 de agosto de 2011, a las 18 horas aproximadamente, una flotilla de aviones a gran altura fueron dejando estas estelas de vapor. Se llevan observando desde hace varios años. Las dejan los aviones y no cambian de color. Y algunos se preguntan, ¿nos están fumigando? ¿Qué sentido tiene esto? Tratemos de buscar respuestas. Dábamos una noticia a modo de ejemplo de miércoles 10 de agosto de 2011 en Buenos Aires, pero el fenómeno es global, se da en todo el mundo. Tenemos datos de otras partes, evidentemente en España, yo las he visto. Sí. Y supongo que muchos de nuestros oyentes nos están llamando para contarnos historias, luego haremos un resumen. Se da en todo el mundo, Miguel. Es muy curioso porque funciona igual que el fenómeno OVNI. Es decir, en los sitios de mayor densidad de población, por tanto, mayor densidad de cámaras de vídeo y de teléfonos móviles con dispositivo de grabación, hay más casos. Lo que no significa que en otros sitios, como África o quizá
Asia Occidental, Asia Occidental, haya menos casos. Es que sencillamente a lo mejor esa gente no tiene la capacidad de poder grabarlos ni de reportarlos. Discúlpame, ¿siempre sobre ciudades o se han visto también sobre el campo? Sobre el campo y sobre ciudades. Es un fenómeno global. Es decir, ocurre en todo el territorio, y aquí en España ocurre tanto en poblaciones pequeñas como en poblaciones grandes. Volvemos a pedir a nuestros oyentes que nos cuenten si lo han visto alguna vez. 900 137 137. Países, ciudades, donde más se haya visto. Bien, destaca España. Destaca España, Europa en general destaca, pero sobre todo España e Italia. Tenemos casos, bueno, yo a través de mi página web Ufópolis es que recojo datos de, bueno, gente que me manda sus fotografías y que me manda sus grabaciones pues prácticamente a diario. Por ejemplo, dentro de España destaca bastante Cataluña y una región en particular, el Vallés. Pero, por ejemplo, en Valladolid también hay muchísimos reportes. En fin, creo que es un fenómeno que va a más, de hecho. Porque sí que es curioso que hay un cierto run de todo esto. Es decir, la información está empezando a fluir a través de Internet. Ya. Un reporte llama a otro, a través de Facebook la gente está empezando a hablar del tema, y es muy interesante porque también ocurre lo siguiente, Miguel. La gente se pensaba que esto era una cosa normal. La gente se pensaba que estas estelas de condensación, pues bueno, pues son las estelas de los aviones normales, ¿no? Pero claro, cuando tú ves que las estelas se tiran 8 horas en marcharse, y que de hecho llegan a formar una bruma que no deja pasar los rayos del sol, sin duda estamos hablando de algo preocupante, y eso la gente se da cuenta. Ya. Me dice nuestra compañera Olga, que está atendiendo ahí el teléfono, que nos están inundando llamadas contándonos por toda España. Cuentan que lo están viendo y que dicen que, bueno, que si quieres te lo mandan a tu web para que... Sí, sería muy interesante poder recopilar la máxima cantidad de casos posibles. Pues da la dirección para que vayan tomando nota, aunque lo volveremos a... Sí, a través de ufopolis.contacto@gmail.com. Sería muy interesante poder estudiarlo entre todos, este enigma. En Barcelona cuentan que no van esas líneas al aeropuerto, ni vienen del aeropuerto, que no se saben, pero que no van hacia el aeropuerto. Es curioso. Decías que toda Europa, España, Italia. ¿Cuántos aviones se suelen ver? Yo el otro día, por ejemplo, estaba cerca de Madrid y vi 2 aviones, uno de ellos que era el que parece que hacía más, y luego al cabo de un momento otro que estaba a su lado volvía a soltar esa historia. Aviones que no son muy grandes, bueno, no se ven evidentemente, pero con prismáticos se veían que no son excesivamente grandes, tampoco son pequeños, no son avionetas. Sí, yo te podría comentar que son aviones bastante grandes. ¿Sí? Sí, del tipo de modelo KC-135 y KC-10. Es decir, muchos de ellos tienen similitudes con los aviones de repostaje en pleno vuelo. Lo que también es cierto, Miguel, es que hay una casuística inmensa de esto. Es decir, se han llegado a grabar primero un avión y a los pocos minutos otro mismo avión siguiendo la misma trayectoria a la misma altura. No estamos hablando en falso con esto, porque podríamos decir, bueno, es el efecto óptico. Pero claro, cuando tú grabas exactamente el mismo tamaño de avión y está grabando una estela química sobre otra, estamos hablando de que está pasando por el mismo sitio. Eso no puede ser, porque normalmente las rutas aéreas se hacen para que las turbulencias de los aviones, de unos aviones, no afecten a que otros. No es bueno ir uno detrás de otro porque hay turbulencias. No es bueno. También se han llegado a grabar en paralelo. Es decir, aviones en paralelo que realmente no tienen ningún tipo de sentido. Aviones que se cruzan unos con otros. Bueno, la verdad es que la casuística es inmensa. Por ejemplo... Tendríais que ver, espera, a nuestros oyentes, la cantidad de papeles que tiene Vicente encima de la mesa. Sí, porque hay muchísimos datos, Miguel. Mira, te comento, por ejemplo, el tema de que se hayan llegado a grabar chemtrails y contrails a la vez es muy expresivo, lo hemos comentado al principio del programa, ¿no? Pero más aún, cuando te das cuenta de que esos chemtrails empiezan a formar pequeños cúmulos en su parte inferior. Es decir, esas sustancias químicas empiezan a separarse por densidades y se ve perfectamente. Y hay una cosa que es muy, muy interesante, Miguel, porque se llegan a ver iridiscencias, es decir, colores del arco iris en medio de un chemtrail.
Es decir, como si hubiese algunas partes de esa estela que tuviesen más elementos pesados que otras. Yeah. ¿Sabes? Kiko, déjame que te diga algunas cosas que nos están comentando. Nos llaman desde Argentina, que dicen que en Argentina ya los veían hace 20 años, sí, y le llamaban la baba del diablo, porque ya sabían que no eran buenos. Sí. Y hay mucha gente que no llama para el concurso que tenemos, sino que nos están contando desde multitud de lugares de España que lo están viendo. ¿Te puedo seguir preguntando? Sí, sí, claro. No quiero quitarte tu idea, ¿eh? ¿Hay enfermedades que se asocian con estas láminas o estas nubes extrañas que se dan en el cielo? Sí, hay enfermedades relacionadas con el tema del aluminio, sobre todo. Tanto afectaciones al sistema nervioso central como reducción de la actividad intestinal, hipotiroidismo, una enfermedad que está en alza. Sí. Y está en alza además en poblaciones. Realmente tú ves las gráficas del hipotiroidismo y la aparición de los chemtrails y ahí hay cierta relación. Claro, esto no se puede, no tenemos pruebas, no se puede decir tampoco queremos ser conspiranoicos nosotros. ¿no? Tampoco, efectivamente, eso es muy conspiranoico, ¿no? Pero sí es cierto que las sustancias que están relacionadas con este fenómeno producen, por ejemplo, alteraciones en el sueño, cambios en la presión arterial, depresión. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que puede afectar a la gente de alguna u otra manera. Y además esto, Miguel, fíjate que está muy relacionado con el nivel de luz que puede llegar a la población. Espera un poquito. Sí, Miguel. La principal teoría del tema de los chemtrails es el cambio climático. Sí. Bien, ¿por qué expresamos esto? Cuando los chemtrails empiezan a expandirse, lo primero de todo es que se altera el ciclo del agua. Es decir, todas esas sustancias caen a la superficie y, por supuesto, pueden llegar a contaminar, pues, a través de filtración por aguas subterráneas toda el agua, ¿no? Pero no solo eso. Ese tema del calentamiento global funciona de la siguiente manera. Los chemtrails se expanden, formarían como una especie de cúpula o una gigantesca nube sobre un territorio o sobre varios territorios. La radiación solar pasaría a la capa de ozono, reflectándose algunos de esos rayos, y llegaría a esa nube hecha por los chemtrails, y entonces los rayos solares rebotarían sobre otro sitio. Realmente estamos hablando de que el Sol a lo mejor es una forma de defendernos, tratar de crear esa nube para efectivamente, como si fuese una especie de defensa ante el calentamiento global, ya que esto es un dato que no es muy conocido, pero sí es cierto que la mayor cantidad de CO2 de la atmósfera proviene de la evaporación de los mares. Y la evaporación de los mares, ¿esto cómo se ha podido saber? Porque la actividad solar se está incrementando de una manera espectacular en los últimos años. Y esto esto está afectando directamente a la evaporación de los mares, con lo cual está subiendo el nivel de dióxido de carbono y con lo cual está aumentándose el calentamiento global. Entonces, este tema de los chemtrails sí que podría ser un programa de geoingeniería, es decir, un programa realizado por los gobiernos del mundo a nivel completamente secreto, pero visible, por otro lado, cualquiera puede salir a la calle y puede comprobarlo, para poder hacer una protección contra los rayos solares. Eso es una teoría que se está barajando, pero no es la única. Hay otras muchas teorías, por ejemplo. ¿Cambio climático? ¿Cuál más? Este tema del cambio climático, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo aquí. Ponemos un poquito de música. Sí. 900-137-137 nuestro teléfono. Queremos que nos contéis desde dónde estáis viendo eso. Un segundito. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Vicente Fuentes, que nos está dando algunos datos acerca de los chemtrails. No queremos ser conspiranoicos, queremos daros respuestas y datos sobre todos. Me decías otras teorías que hay. Cambio climático, una de ellas. Otra de ellas, por ejemplo, sería protección sobre ataques biológicos. Es decir, que sean auténticos experimentos para comprobar si podríamos llegar a proteger una ciudad entera de un ataque biológico
¿cómo podría decirlo?, explotado desde la atmósfera, es decir, un misil que llegase a explotar una carga biológica desde la atmósfera para afectar a la máxima cantidad de población posible, y esto podría llegar a ser un experimento para saber si se podría proteger de una cosa así. Pero más aún, está el tema del proyecto HARP. Espera, no llegues ahí todavía. Sí. He dado dos versiones, digamos, positivas. Están tratando de protegernos del cambio climático y de un supuesto ataque biológico. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno de los fake planes? Los fake planes, una casuística muy, muy interesante, Miguel. Resulta que con la proliferación de la tecnología digital en las cámaras de vídeo, muchos skywatchers, que es así como se hacen llamar, los vigilantes del cielo, la gente que bueno, pues yo también últimamente estoy un poco en ello, ¿no? Que dedica bastante tiempo a vigilar todo lo que ocurre en el cielo. Pues resulta que con el avance de la tecnología digital y el avance sobre todo del nivel de zoom, se están grabando vídeos alrededor del mundo donde se enfoca directamente a esos aviones, directamente, con bastante resolución. Sí. Entonces se han podido ver cosas bastante interesantes. Una, esas estelas de condensación salen de diferentes motores, de 1, de 2 y hasta 4 motores, ¿vale? Yeah. Pero también se han llegado a ver aviones que presentan anomalías de reflejos. Es decir, la luz del sol no se refleja igual por unos lados que por otros. Es decir, no siguen leyes de óptica normales, ¿no? ¿Y qué ocurre con eso? Se han llegado a ver aviones que llegan a desaparecer en pleno vuelo. ¿Sí? Es decir, ¿aviones normales? Sí, o incluso aviones que llegan a cambiar de forma mientras que están haciendo un chemtrail. Esto es muy curioso, esto es realmente para estudiarlo detenidamente y para hacer la máxima computerización de las imágenes, es decir, hacer los máximos cálculos informáticos para saber qué tienen realmente esas grabaciones. Pero los primeros reportes apuntan a que puede haber algo más, una tecnología que no conocemos y que no son aviones convencionales. Ya. Te iba a preguntar si son aviones civiles, comerciales. Aviones, en principio, está la teoría, aquí tenemos que hablar de dos teorías. Una, que sean aviones civiles, en las cuales las propias compañías aéreas ni siquiera sabrían que eso se está produciendo, porque eso se supone que estaría en los combustibles. Ni siquiera las propias compañías aéreas serían conscientes de todo esto. Y si fuesen conscientes, desde luego no lo estarían diciendo. Y luego, por otra parte, serían aviones militares, que sin ningún tipo de distintivo estarían realizando estas operaciones a nivel secreto. Yeah. Es decir, hay una cosa que es interesante, Miguel, porque el tema de las fumigaciones masivas es algo que es legal. Es decir, por ejemplo... ¿Es legal fumigar masivamente? Sí, por ejemplo, te comento, en las Olimpiadas de Pekín o en la última final de la Copa de la UEFA que hubo en Moscú, en el estadio de Luzhniki, el gobierno chino en el tema de las Olimpiadas y en el tema del partido de la Copa de la UEFA, el gobierno ruso fumigó por encima del estadio con yoduro de plata. ¿Para qué? Para... evitar la formación de nubes encima del estadio. Es decir, eso se realiza en algunos momentos para favorecer o desfavorecer, en este caso, las precipitaciones. Yeah. Si esto es lo que está ocurriendo a nivel legal, ¿qué es lo que no sabemos realmente que están haciendo los gobiernos y los programas secretos? Te iba a preguntar quién lo produce, pero quizá lo dejo para el final. Me pone aquí un dato. ¿Hay chemtrails en películas de Walt Disney y de la Fox? Sí, Miguel, es muy curioso ese dato, porque resulta que pues algunos lectores de mi página web me reportaron que, por ejemplo, en la película Cars 2 de Disney, bastante famosa, y también en la película de la Edad de Hielo, en los cielos aparecen chemtrails. Claro, esto es muy curioso, ¿no? Porque estaríamos hablando de que los propios niños estarían empezando a acostumbrarse con esa historia, ¿no? A tenerlo como normal. Nuestra generación evidentemente lo tiene como, bueno, pues esto no es normal, esto es extraordinario lo que está ocurriendo, ¿no? Pero daría la impresión de que habría un programa secreto para intentar introducir en los niños que eso es completamente normal. Claro, aparece en sus películas de dibujos animados. Qué curioso.
Hablabas 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Se quejan nuestros compañeros de la cantidad de llamadas que tenemos. Queremos más todavía. 900, 137, 137. No se quejan, se alegran, de que estéis llamando. 900, 137, 137. Queremos que nos contéis si lo habéis visto, si lo estáis viendo en vuestra zona. Hablabas antes del proyecto HARP. Sí. Primero explicar qué es el proyecto HARP, muy brevemente, porque nos queda todavía mucho que contar. ¿Y qué relación tiene ese proyecto HARP con estos chemtrails? Bien, el proyecto HARP es una serie bueno, realmente es una instalación que está en Alaska, en Estados Unidos, que se dedica a estudiar las alteraciones en la ionosfera terrestre. Realmente son un montón de antenas dispuestas en cuadrícula que lo que hacen es emitir ondas en baja frecuencia que rebotan contra la ionosfera y bueno, pues con eso hacen diferentes experimentos de ondas de radio y bueno, pues experimentos sobre todo en muchos espectros de las ondas, ¿no? Déjame que haga un paréntesis. Se ha fantaseado mucho acerca de ese proyecto HARP, diciendo que pueden provocar maremotos, terremotos, que incluso el terremoto de Haití pudo ser provocado por ello, etcétera, etcétera. Seguimos en la teoría de la conspiración. Vamos a tratar de dar datos más concretos. Sí es cierto que se podría hacer a través del proyecto HARP. Otra cosa es que se haga, y eso ya es completamente conspiranoico. No creo que haya ninguna persona en la Tierra que sea capaz de demostrarlo fehacientemente. Lo que sí que te comento es que con el tema de los chemtrails, el fenómeno del HARP, hay dos casos muy determinados. Y esto te lo comentaba fuera de antena y lo voy a comentar ahora. Es el tema de que sí es cierto que a través del proyecto HARP, o al menos aduciendo que es el proyecto HARP, se han reportado diferentes nubes con formas de ondas, como si estuviesen cortadas con una distancia determinada, una línea detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, como si fuese una gigantesca onda que hubiese afectado a una nube. Claro, esto lo he visto yo con mis propios ojos. De hecho, la primera fotografía que realicé yo con un móvil con cámara hace muchos años, hace 10, 12 años, fue eso mismo, ¿no? Me llamó claramente la atención que aquella nube no era normal. Y luego me di cuenta de que con el paso de los años mucha gente estaba exponiendo que esas microondas del proyecto HARP estarían siendo redirigidas hacia nubes de diferentes poblaciones. Pero ¿qué relación tiene con el tema de los chemtrails? Se han visto chemtrails con estas formaciones de ondas. Y más aún, se han visto estos chemtrails formando las mismas nubes de colores iridiscentes que estábamos hablando anteriormente, y que bueno, pues sin ninguna duda tienen un comportamiento diferente de las demás nubes. Muy, muy, muy curioso, Miguel. Damos un paso más, ¿te parece? 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Y un tercer factor, un tercer ingrediente que queremos añadir a esta historia que os estamos contando. 900, 137, 137. Estamos en nuestro teléfono gratuito. Nuestros compañeros nos pasan que hay una web en internet, dicen, que muestra los vuelos que están pasando por encima de nosotros y además la naturaleza que tienen. Se llama radarvirtual.com. No sé si la conocías. Sí, la conocí. Radarvirtual.com, por si queréis saber un poco eso. Es decir, que aparte del fenómeno ya de esas extrañas nubes, esos chemtrails, asociado a ello, ¿hay ovnis también? Sí, Miguel, y es impresionante la casuística que hay con respecto a eso. Mira, te comento, el tema de los chemtrails realmente explota en el año 96, ¿vale? A partir de ese momento empiezan a hacerse grabaciones. Y es curiosísimo que comienzan a aparecer grabaciones en donde pequeñas esferas de luz, estamos hablando de objetos voladores no identificados que no tienen ningún tipo de tecnología de propulsión, ni ningún tipo de componente aerodinámico, ni alas, ni hélices, ni ventanillas. Son esferas de luz de color blanco-amarillo, que además es curioso también esto, porque protagonizan actualmente más del 80% de los avistamientos a nivel mundial. Lo estuvimos comentando aquí con los ovnis de Taipei y con los ovnis del 11 de septiembre. Son exactamente la misma tecnología que no deja de aparecer una y otra vez cerca del Sol, monitorizando cada una de las misiones que hace la NASA en el espacio, monitorizando de alguna manera todo lo que ocurre de importancia en el mundo. En los grandes tornados de los Estados Unidos está esa tecnología.
Es decir, aparecen esos objetos que parece además ni siquiera se inmutan ante las corrientes de aire o las temperaturas extremas de los volcanes. Cuando hay erupciones volcánicas masivas, también aparecen estos mismos objetos. Por ejemplo, en el volcán Popocatépetl, en el Popo, lo habrás podido ver tú en México. Yo tuve la ocasión de ver un día uno de ellos. El volcán estaba en alerta amarilla, decían que el volcán iba a entrar en erupción, nos dejaron pasar a la zona que tenían controlada. Y de repente salió una esfera de dentro del volcán, estaba con una estelita de humo y nos dejó todos alucinados. No les afecta la temperatura ni la presión, no les afecta los gases tóxicos de las fumarolas de los volcanes. No, estamos hablando de una tecnología que realmente es superior a todo lo que podemos concebir. ¿Por eso sacas la conclusión de que no es humana? Yo no tengo ninguna duda de que no es humana, sobre todo por viendo los vídeos de los chemtrails, viendo la velocidad a la que se llegan a mover, porque dentro de los avistamientos que se han dado en este fenómeno, se han visto objetos que se acercan muy lentamente en actitud, ¿cómo podría definirlo? De estudio. Observación. Efectivamente, están observando porque hay algo dentro de esa estela química que les interesa o les afecta directamente. Y no es una grabación sola, hay varias grabaciones. Yo podré contarte más o menos, hay más de 20 grabaciones ahora mismo, auténticas de ovnis que se acercan lentamente a los chemtrails y que interaccionan con ellos. Se meten dentro, salen y también ocurren, por ejemplo, ¿cómo podría explicarlo? El ovni llega a meterse dentro del chemtrail y el chemtrail de repente empieza a expandirse espectacularmente, con un tamaño impresionante a nivel de grosor y a nivel de profundidad. ¿Es posible que ese ovni esté interaccionando directamente con esa estela química? Claro, ahí está el misterio, ¿no? Ahí está la investigación que durante años tendré que seguir. Yeah. Hay una cosa también muy interesante, que son ovnis que pasan muy rápido, a velocidades de vértigo. Podríamos estar hablando de miles de kilómetros por hora. Claro. Permíteme que te haga unas preguntitas. Todos esos objetos ovnis que se ven al lado de los chemtrails son esa forma, una esfera sin ningún tipo de elemento aerodinámico, alas, timones. Sí, Miguel, excepto en un pequeño 5% que se han llegado a ver objetos más del tipo metálico, ¿vale? Que también siguen siendo esféricos o de forma discoidal, ¿no? Pero que siguen siendo pulidos y que de hecho se ven pasar muy fugazmente a velocidades de vértigo, es decir, y esto tiene que quedar claro que no son pájaros que se cruzan en la cámara ni son insectos, ¿no? Esto se ve claramente que son objetos discoidales, metálicos, que reflejan la luz del sol, ¿no? Y que pasan muy rápido a través de esos chemtrails. Lugares donde se ha visto, hay muchas filmaciones en internet. Sabemos que no se puede uno fiar de lo que hay en internet porque hay mucha basura, mucha filtración de información intoxicada, etcétera, etcétera, pero lo que se ha descubierto, ¿de qué lugares? Mira, yo te tengo que comentar, Miguel, como investigador de ovnis, es muy difícil, por supuesto, en la época donde los efectos especiales están a la orden del día, es muy difícil llegar ya a discernir. Y que además cualquiera en su casa, con un programita cualquiera se puede hacer ya. Es muy difícil, ¿no? Pero yo siempre comento una cosa, yo debo tener alrededor de más de 900 grabaciones de ovnis en mi casa. Con que una sola de ellas sea cierta, ya vale la pena todo lo que he hecho durante toda mi vida de investigación. A lo que también me refiero es que es cierto que existen fakes y existen grabaciones fraudulentas, pero también existe gente honrada que está en su casa y que está ante lo extraordinario y que lo graba sin ningún tipo de beneficio a cambio, incluso muchas veces ante la burla y ante el desprestigio que pueda tener a nivel laboral o a nivel familiar, ¿no? Es gente que de alguna manera lo arriesga, pues porque le parece interesante y lo comparte con los demás. Yo evidentemente he tenido acceso a grabaciones donde sí que podría poner la mano en el fuego de que es gente completamente normal y que son grabaciones que pasan todos los filtros establecidos hasta el momento por la ufología contemporánea sobre lo que serían una filmación real y verdadera. Yeah. Esos objetos están ahí estudiando esos chemtrails porque les interesa algo de esa composición. O incluso
podríamos estar hablando de esa teoría que habla de que los chemtrails lo que realmente es como una especie de arma contra los ovnis, o al contrario, es una... a ver cómo lo podemos decir, sería como una especie de avituallamiento, ¿no? Es decir, esos ovnis donde sacan alimento. Eso es, que de alguna manera tuviesen algún tipo de beneficio y que el gobierno fuese capaz de pues interaccionar con esta tecnología a través de esos chemtrails, ¿no? Como comunicación o como algún tipo de interacción. Yeah. Pero claro, eso por supuesto es totalmente conspiranoico, no hay pruebas de ello. Yeah. Yo lo comento porque eso es lo que se está comentando a nivel de investigación. Déjame que te pase algunas preguntas que hacen nuestros oyentes. Dicen que por qué se contradicen las teorías que dices, que tú has mostrado, ¿no? Que nos dicen que nos pueden llegar a dañar y otros que nos están protegiendo. ¿Por qué esa dicotomía, esa disonancia entre unas cosas y otras? Bien, porque existe un secretismo absoluto con respecto a este tema. ¿Por qué ese secreto? Dice. Ese secreto confiere que estamos ante un fenómeno que sin ninguna duda los gobiernos conocen y están enterados. El Parlamento Europeo lo conoce. El Parlamento de Nueva Zelanda hubo una sesión en el año 2011 muy polémica. El principal asesor de la Casa Blanca de Obama en estos momentos es conocedor de todas estas teorías, y de hecho el campo de la geoingeniería, que es así como se llamaría la alteración del clima a través de la inoculación de productos químicos a la atmósfera, está a la orden del día. Hay muchas empresas que se dedican a ello. Yeah. Claro, la motivación de lo que esté pasando con ello ya es diferente, ¿no? Y por supuesto eso al público no llegará jamás. Ya. ¿No se hace de noche? ¿Por qué no se hace de noche este tipo de siembras o este tipo de nubes? Eso es interesantísimo, porque los aviones no dejan de pasar por las noches. Claro. ¿No? Entonces estaríamos hablando, eso sí que tendría relación, Miguel, con el tema de la teoría del oscurecimiento global. Es decir, la vamos a dejar para después, esa teoría, ¿vale? Oscurecimiento. Cuéntame, queda un minuto antes de hacer una mínima pausa. Dejamos esa teoría increíblemente interesante para después. Me has pasado algunos vídeos que están en tu página web, y en uno de ellos se ven varios objetos voladores que entran interaccionando con la estela, ¿no? Qué sí, curioso, así es. ¿no? Yo es que en Ufópolis he recibido grabaciones de todo tipo. Quizá la más interesante sea una que tiene que ver con una gigantesca nube de colores, es decir, podríamos decir de metales pesados, en la que se ven decenas de ovnis entrando y saliendo sin parar. Es decir, si hay de alguna manera un caso que yo me tuviese que quedar con la relación entre los chemtrails y los ovnis, es ese de la nube más rara de la historia, tal y como lo definí yo en mi página web. Y otra en la que hay una forma filamentosa. Sí. En Estados Unidos. Muy curioso, muy breve, que tenemos que hacer pausa. Sí, y muy rápido. Una serie de fotografías grabadas hechas en California en el verano de 2011, donde se ve una estructura de un chemtrail que no es horizontal, o sea, no es recta, es irregular, y detrás de la cual se ve una especie de estructura que estaría siendo ocultada por ese chemtrail. Déjalo ahí. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. No os perdáis nuestra segunda hora. Os vamos a acabar de contar este caso y sobre todo dar esa explicación, esa teoría que hay acerca de ello. Congreso Nacional del Misterio.es es la página web que debéis de visitar de ese congreso que estamos organizando en Gran Canaria con ayuda humanitaria para Mensajeros de la Paz, para el Padre Ángel. Es un buen motivo para primero estar y conocer a toda la gente que va a reunirse allí y a tratar de ayudar a la gente que sufre en este planeta. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. No os perdáis la segunda hora apasionante de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. ¡Cielo! Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Abran la puerta. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con
nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Un tema apasionante estamos tratando en este primer momento, los chemtrails, esas extrañas nubes en los cielos, multitud de mensajes, fotografías en nuestro Facebook, sacando imágenes inquietantes. 900-137-137, nuestro teléfono para que sigáis contándonos historias. Y recordad, mañana, programa especial, solamente una hora, con otro de vuestros temas que nos habéis pedido. La Hermandad Blanca, ese gobierno interno del planeta, será nuestro eje central del programa. Nuestro invitado nos sigue contando todavía más datos. Había quedado algunas cosas ahí que te he cortado. Primero lo de los aviones. Me decías esa extraña nube que detrás tenía como toda una... Sí. ¿Cómo era? Sí, Miguel. Estamos hablando del caso que yo he definido en Ufópolis como la nube más rara de la historia. Y te voy a explicar por qué. Es una nube... Es una filmación de Estados Unidos del año 2011, de verano de 2011, ¿vale? De la costa este. No te creas que hay más datos, no hay más datos. Donde se ve un cúmulo de nubes y abajo de ellas una nube de colores, ¿vale? Una nube de colores que tiene iridiscencia, es decir, lo que hablábamos anteriormente. Sí. Lo que sería la refracción de la luz sobre metales pesados. Es lo mismo que cuando vemos la gasolina en el agua. Que brilla, tiene ese color iridiscente, parece el arco iris. Así es, pues es lo mismo, nada más que en versión gas, en versión de vapor, ¿no? Y resulta que es una grabación especial porque ya de por sí la nube es extraña, pero más extraño es lo que se empieza a acercar y empieza a entrar y salir de la nube. ¿Sí? Que son objetos voladores no identificados que hemos hablado anteriormente y que pasan a gran velocidad, otros se acercan lentamente. De hecho, la mayoría de ellos pasan tan rápido que la propia óptica de la cámara es difícil poder captarlos dándole al pause, vamos, es decir, captar al objeto. Sí. Solo al objeto, se ve casi la estela de velocidad del objeto. Es interesantísimo el tema, Miguel, porque estamos hablando de que ese proyecto HARP o esos chemtrails o realmente estas nubes iridiscentes, estaremos hablando de exactamente de lo mismo, el mismo fenómeno que estaría siendo estudiado por una tecnología no humana que es la misma que se presenta en los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Déjame que te acabe de preguntar. Nos queda muy poquito tiempo, cantidad de preguntas saturados, dice. Bien. Que si no podemos atenderles, me piden que diga, que envíen un email a Vicente para que te inunde a ti. Sí. Y que nos dejen, dice ya, Fran dice que nos dejen tranquilos de llamarnos, de ver nubes, que te lo digan a ti. En serio, os agradecemos 900-137-137 las llamadas, queremos que sigáis haciéndolo, contándonos un fenómeno que puede ser increíble y que queremos aquí aclarar o investigar. Terminamos. Decías que todo puede ser una historia para tratar de que no tengamos luz aquí en la Tierra. Así es, la teoría del oscurecimiento global. La teoría del oscurecimiento global. Y esto se refiere a Pero otro dice que puede que estén preparando la atmósfera para que lleguen alguien. Bueno, o sea, teorías hay para todos los gustos. Teorías hay para todos los gustos, es verdad. Y seguramente, aunque parezca un poco raro a lo mejor de comprender o de entender, posiblemente todas tengan su propio fundamento. Existe una posibilidad siempre dentro de una teoría. Ya, no seamos conspiranoicos. Bien. Teoría del oscurecimiento global. Esto se refiere a la cantidad de luz que reciben las células de los cuerpos humanos, ¿no? A través de los chemtrails, esa bruma que se forma después de expandirse estaría pues oscureciendo, impidiendo que llegara. Efectivamente. Eso lo que estaría haciendo sería afectar a la melatonina del cuerpo humano, ¿vale? Esa melatonina está sintetizada a partir del neurotransmisor serotonina, que está en la glándula pineal, ¿no? Y que, bueno, pues esto es un mecanismo natural del cuerpo una respuesta a la iluminación ambiental. Claro, esto se traduce realmente en estados de ánimo.
Entonces, claro, estaríamos hablando de que este fenómeno estaría directamente relacionado con los índices de depresión y de luz ambiental. Déjame que diga, cuando llega la primavera, que van subiendo la cantidad de luz y los días son más largos, uno se pone más contento, se activa, porque esa melatonina activa nuestro organismo. Pero, si nos tapan la luz... Eso es. Pero fíjate, Miguel, un tema que ya, yo creo que es el colmo del Atentos fenómeno. A lo que os vamos a contar ahora. Sí. El 23 de julio del año 2010, en el fenómeno de los círculos del maíz en Inglaterra, apareció una formación en Beggar's Knoll con una serie de círculos que estaban mostrando exactamente la molécula de la melatonina. ¿Sí? Carbono por carbono, hidrógeno por hidrógeno y oxígeno por oxígeno. Y también había nitrógeno. Es un diseño además muy inteligente porque está diferenciando los carbonos y los nitrógenos de una manera muy especial, con blancos y negros, con esferas que tienen una parte blanca y otra parte negra. ¿Por qué es interesantísimo esto? Porque aparte de que el fenómeno de los círculos del maíz... Espera que diga, yo tengo aquí este dibujo y es increíble. Cómo coincide ese dibujo en el campo con esa molécula de la melatonina. Con un diámetro de largo de 210 metros de punta a punta, apareció de la noche a la mañana. Aquella molécula de la melatonina estaría dentro de la categoría de las predicciones o avisos a la humanidad. Claro, ¿qué significa eso? Que en un círculo aparezca esto significa que me está avisando de que puede ser un peligro. Está avisando de que la melatonina podría estar siendo afectada por un proceso no natural. ¿Qué interpretación tiene eso? Pues es muy evidente. Si hubiese una tecnología que pudiese saber de qué está hecho realmente ese chemtrail, más de lo que podemos estudiar nosotros aquí abajo, en la superficie, la mejor manera de avisarlo sería a través de una comunicación directa. Y parece que la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos del maíz es la misma que la que está acercándose a estos chemtrails. ¿Por qué digo esto? Porque son los mismos objetos voladores no identificados los que se reportan en el tema de los círculos y en el tema de los chemtrails. ¿Es posible que estén alertando a la población sobre lo que está ocurriendo en los cielos? La última pregunta, Vicente. ¿Quién está detrás? ¿Quién está produciendo los chemtrails? ¿Hay alguna idea? ¿Gobiernos? Creo que la respuesta se nos escapa completamente a nosotros. Lo que es que te comento, Miguel, es que aquel organismo completamente organizado y muy poderoso que está detrás de esto sabe perfectamente lo que está haciendo. No lo va a hacer público jamás. Y tiene sus propios planes, es decir, el fenómeno sin duda va a más y no pide permiso a nadie. Y no tenemos mucha forma de escaparnos, ¿no? Porque se está ahí encima de nosotros. Hay un último dato que sí que me gustaría dar, que es que hay algunos estudios que opinan, o sea, que hablan de que estos chemtrails estarían creando una zona de exclusión aérea al radar. Es decir, los radares no podrían captar lo que hay debajo de esos chemtrails. Y sería, a nivel militar eso, por supuesto, tendría unos réditos impresionantes. Los chemtrails, titulábamos este programa Misterios en los cielos. Gracias, Vicente. Habrá que seguir investigando. Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer venir a tu programa. Nuestro programa. ¿Forma de entrar en contacto contigo? Sí, a través de mi página web, que es ufopolis.net, y bueno, mi dirección de correo es ufopolis.contacto@gmail.com. Sino que entren en la página y tendrán una forma... Sí, es ufopolis.net. Vale, y ahí hay un sitio para contactar y mandarte... Eso es. Si queréis darle datos acerca de esas visiones que estáis teniendo, de esas extrañas nubes o de algunas visiones de ovnis, hay gente de alto nivel que quería comentarte algo. Sí, yo la verdad es que animo a la gente que esté en sus pueblos, en sus poblaciones, en sus ciudades, y que si lo llega a grabar o llega a fotografiar, que lo manden para ver si podemos entre todos. Yo concibo mi página
de una manera que podamos investigar las cosas todos juntos en el mismo sitio. Porque muchas veces la información se separa y se degrada bastante. Pues eso, con ayuda de todos tratemos de averiguar qué hay detrás, y si hace falta se hacen interpelaciones parlamentarias, como han hecho algunos países, tratando de que nos expliquen qué está ocurriendo en nuestros cielos. Ufopolis.net. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Espero verte dentro de poco, extraños historias de ovnis. 13:16, 12:16 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, 900-137-137 nuestro teléfono. Esa información que queríamos daros de ese congreso que hoy lanzamos, que estamos organizando desde aquí con fines humanitarios en Gran Canaria. Algunos en el Facebook decían que ¿por qué tan lejos? Ojalá podamos hacerlo en muchos otros sitios. Ahí va la información. Esta música que evoca misterios lejanos nos sirve para informaros de una de las actividades que estamos preparando, en la que estamos involucrados. Lo hemos filtrado un poco, será en Canarias dentro de poco. Hasta allí nos vamos, hasta Tenerife, para hablar con nuestro compañero José Gregorio González. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Pues imagínate, liándonos la manta a la cabeza con la que se está montando, la que se va a montar en Gran Canaria. Hay muchísima expectativa, porque con las pistas que a través del Espacio en Blanco, pues la gente ha especulado muchísimo y ya hay unas ganas tremendas de mayo y poder asistir a un evento que, todo apunta a que debe ser bastante excepcional, algo que quizás en Península se pueda celebrar con más frecuencia, pero que en Canarias no ocurría desde hace por lo menos 20 años. Y desde el siglo pasado y el milenio pasado, decíamos, cuando el gran Paco Padrón se dedicaba a organizar esas cosas, ¿verdad? Exactamente, desde aquellos congresos en el Semiramis de Puerto de la Cruz, señor, y su equivalente en Gran Canaria. Sí, señor. Pues por primera vez en este milenio, la oportunidad de ver reunidos a parte de los mejores expertos en el mundo del misterio. No pueden estar todos porque no hay tiempo para todos, en Gran Canaria. ¿Y cómo se llama tu programa de radio? Nunca me acuerdo, José Gregorio. Crónicas de San Borondón. Fíjate que lo apunto en 1000 sitios, Crónicas de San Borondón. ¿Y dónde lo haces? Pues estamos en Canarias Radio la Autonómica, una emisora regional, y ahí estamos, llevando el misterio también a los oyentes de Canarias con nuestro acento, ¿no? Con nuestra particular forma de entenderlo, ¿no? Sí, señor, como tiene que ser, un referente en Canarias del mundo del misterio, José Gregorio. Dime fechas, ¿cuándo va a ser ese gran evento que estábamos filtrando y que hoy por primera vez anunciamos a nuestros oyentes? Bueno, pues nos tenemos que situar en el último fin de semana del mes de mayo, 25 y 26, en la antesala, además, aquí en Canarias, del Día de la Comunidad Autónoma, que es el día 30, con lo cual seguramente mucha gente que empatará puentes, vacaciones y momentos y fin de semana. Y será en Maspalomas, que es un sitio increíble, hermosísimo, con un atractivo que ya de por sí merece la pena visitarlo, en el Palacio de Congresos, y creo que es un lugar genial, un lugar magnífico que permitirá disfrutar de la naturaleza, de unos paisajes absolutamente increíbles, y además de unas sesiones informativas, temáticas, que yo creo que van a gustar mucho, ¿no? Como tú decías, con una buena representación de la gente que en estos momentos en España está abanderando el periodismo de misterio, ¿no? Y nos traemos a un mito, a Marilyn Rosner, una de las mejores videntes, ¿verdad?, del planeta. Llega desde Canadá. Steven Spielberg, cuando la conoció, en ella fijó ese personaje de la película Poltergeist, esa vidente pequeñita, que va a dejarnos a todos alucinados con esa posibilidad que tiene de conectar con el más allá, ¿verdad? Y además que tiene una especial conexión con las islas. Ella ha visitado Canarias en algunas oportunidades y hay una relación de auténtico afecto. Eso es lo que sobre todo dice ella, y dicen quienes han podido conocerla e interactuar con lo que ella hace, ¿no? Esos readings, ese ejercicio tan asombroso, ¿no? A mí me llama la atención que siempre va con esas gafas de sol, incluso aunque sea de noche, y con esos vestidos tan increíbles. No os perdáis la oportunidad de conocer a Marilyn Rosner, y estará... ¿Me dejas que lo lea, que lo tengo por aquí? Porque tu memoria de pez a veces falla, también la mía, ¿eh?
Sí. Enrique Vicente, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, Jesús Callejo, colaborador de otros programas, Carlos Canales, Vicente Casaña, director de Tu Suerte, considerado como uno de los astrólogos más importantes del mundo, gente de nuestro equipo, Fran Contreras y Miguel Pedrero, Josep Guijarro. Estarás tú, evidentemente. ¿Cómo va a ser, de qué va a ir tu charla? Bueno, pues yo, como no podía hacer de otra forma, no voy a ser muy original, voy a hablar de misterios de Canarias en este año 2012, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido, después de tantos años siguiéndole el rastro a estas cosas que se nos escapan de las manos muchas veces como agua, que Canarias es una especie de continente en miniatura en la que cualquier misterio que podamos encontrar en otra parte del mundo tiene una representación en Canarias, y tiene algo similar, adaptado a nuestro territorio, a nuestras características, pero desde apariciones marianas, apariciones de ovni, medicina, etnomedicina, brujería, lugares encantados, es decir, hay un poco de todo aquí, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento que quiero compartir con los asistentes. Descubrir algunos de los misterios de ese continente, de esos continentes en miniatura que hay ahí. Estará también Nacho Ares, director de Ser Historia. Estará Jorge Astiaro, que hará una prueba de hipnosis para entrar en el más allá con la gente que nos va a dejar alucinados, y otra gente más, y otros cuantos más, para llenar de misterio esos días. 26-27 de mayo, Palacio de Congresos de Meloneras, Más Palomas. Forma de contacto, información. ¿Te acuerdas de la web? En este momento lo principal es ir a la página web, ¿no? Congreso Nacional del Misterio.es, muy fácil. Simultáneamente se creará un perfil de Facebook, y esa es la manera más rápida, donde están todos los teléfonos, la manera de poderse inscribir con antelación y beneficiarse de ciertas ventajas. En fin, yo creo que la verdad es que hay argumentos de sobra, Miguel, para que la gente de verdad se organice, la gente de Canarias se acerque, que está, hombre, lo tiene por una proximidad mucho más evidente, pero la gente que nos escucha en toda España, que aprovechen y se den ese homenaje, ¿no? Que se den ese regalo de venir a Canarias, y a Gran Canaria en concreto, y disfrutar además con esta excusa excelente que es el Congreso de Misterios. Algo que no se hacía desde el milenio pasado, en un lugar absolutamente increíble, y con un aspecto también interesante. El Congreso con la asistencia van a apoyar proyectos de ayuda humanitaria de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, que para eso se realiza. Muchas gracias. Te veo dentro de poquito, seguiremos dándole marcha a esta historia. Ya hemos desvelado el primer Congreso Internacional Misterios 2012 en Gran Canaria. Está en marcha, organizado por este señor que nos está hablando desde Canarias, el Espacio en Blanco y otra cuanta gente de por ahí. Muchas gracias, José Gregorio. Un abrazo, Miguel. Fuerte abrazo. ¿Sabías que existe una radio en la que no se cortan las canciones para meter publicidad? El segundo álbum de este grupo de Alabama, llamados The Vagabonds, el álbum Radio 3. Bienvenidos a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Estamos aquí en directo. Presumimos de lo que carecemos. Radio 3 de Radio Nacional de España, a músicas posibles. Radio 3. Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. ...24, 25 casi en las Islas Canarias. Ahí estaba esa información de ese congreso que os vamos a ir recordando a menudo. Y daos prisa si queréis venir, porque no hay muchas plazas. Está habiendo una cantidad de gente increíble interesada en estar ahí. No os quedéis sin ella, reservarlo antes posible para que podáis estar en un evento que desde hace un milenio, desde el milenio pasado, no se hacía. Buenas noches, Fran. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que está conectada en el Face y a los que nos escucharon en el podcast. Bien. Contento y emocionado. Luego hablamos un poco, ¿no?, del Congreso. Vale, luego hablaremos del Congreso. Hay muchas cosas que han ocurrido esta semana. Creo que traes un sonidito que a mí me encanta. Desde hace tiempo estamos hablando de las manchas solares. En algunos escritos que yo tuve la oportunidad de
protagonizar, porque me lo decían las tormentas otros. Solares. Se decía, los mayas hablaban de tormentas solares que iban a llegar. Parece que la propia ciencia lo está verificando. La que se nos viene encima, ya han llegado algunas que nos han pillado ahí. A mí me ha dejado perplejo y me ha puesto los pelos como escarpias. Me recordaba, o me suena o lo identifico con La Nada, con esa película que aquí tenemos como bandera, La historia interminable. Ajá. Y es el sonido de la tormenta solar que han reproducido los científicos de la Universidad de Michigan, de la última tormenta solar. Hace muy poco tiempo, 9 de marzo, una de las grandes llamaradas, está en plena actividad, pero fíjate qué sonido más raro. Fijaros cómo suena. Como si lo abrazara todo, ¿no? Esa cantidad de potencia que llega. En algún sitio decía que solamente esa onda habría podido dar durante 6 años energía a toda la ciudad de Nueva York. A toda la ciudad de Nueva York. 6 años. Y lo comentaba con Vicente cuando estábamos en la redacción, qué sonido más peculiar, ¿eh? Yo no sé, atrae a la par que repele, ¿no? Tiene algo como de destructivo, pero también embelesa, ¿no? Atrapa. A mí me recuerda a La Nada, de la historia interminable. Y es una de las muchas que dicen, no solamente ya los profetas, sino los científicos, que va a llegar de aquí al verano del 2013 ese incremento de las manchas solares que ojalá no hagan nada de daño en la Tierra. Hay una realidad y es uno de los temas que abordaremos seguramente en Espacio en Blanco. A día de hoy el Estado español no tiene ningún sistema de prevención, de alerta, de emergencia ante una tormenta solar. Ni el Estado español ni muchos otros. Me quedo en casa. Ya. Vale, 13:27. Hay más temas, ¿no? Sí. Tenemos un invitado ahí casi a punto de entrar. Sí, no te traigo un caso a este particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco, a estos enigmas al objetivo esta noche. Te traigo algo que a mí me ha fascinado y que es parte de los cambios que estamos sufriendo en este siglo XXI. Afortunadamente la ciencia avanza, la ciencia con mayúsculas. Y el pasado martes se producía algo que hacía 25 años que no ocurría en España. Y es que la parapsicología, y cuando hablamos de parapsicología hablamos de parapsicología con mayúsculas, hay que quitar de lado a todos los autoproclamados parapsicólogos, videntes, brujitos, que no estudian nada, que no experimentan nada, sino que vacían los bolsillos de la gente que pasa verdaderos problemas. Bueno, pues el pasado martes en la Universidad de Granada se celebraba las conferencias mesas redondas Alcance de la conciencia, estudio científico de las experiencias sí. Participaban 3 doctores, doctor Óscar Ibarra de la Universidad de Granada, doctor José Miguel Pérez de la Universidad de Rioja y un buen amigo de este programa conocido por todos nosotros, Alejandro Parra. Es la primera vez que se dan créditos que sirven para las carreras en la universidad y hemos localizado, vamos a hablar con el doctor Óscar Ibarra, que nos va a fascinar con todo lo que hoy conocemos como los nuevos conceptos de la parapsicología. Vamos con él. Saludamos a Óscar Ibarra, doctor en psicología por la Universidad de Granada. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Te decía a micrófono cerrado que te saluda también Fran, espera que buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, Fran. Te decía que enhorabuena, por fin la universidad hace este tipo de cosas desde un punto de vista serio, ¿verdad? Bueno, pues sí, por lo menos se deja un espacio para que se hable de ello, ¿no? Que también es importante. Poca gente sabe, estoy leyendo aquí en parte de los datos que tú tienes, que la parapsicología es una disciplina científica reconocida por la UNESCO en su nomenclatura internacional para los campos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Así es, esa nomenclatura la adopta nuestro país en el 75 y como tú dices, es la nomenclatura que tiene la UNESCO para definir los campos de la ciencia. Entonces la psicología, por ejemplo, que es el campo mío, pues tiene el código 61 y luego dentro de cada campo tiene una serie de subcódigos y personalidad, etcétera. Y en el 6110 que corresponde a la parapsicología. Entonces eso, bueno, es por lo menos una forma de reconocer que como área de investigación, el modo en el que uno puede aproximarse a investigar ese tipo de experiencias desde su perspectiva más científica, eso está reconocido como tal, ¿no? Es lo que viene a decirnos ese código. Ya, es decir que se puede hacer parapsicología
seria, científica, que lo estáis haciendo. Y déjame que te diga una cosa, te decía antes al micrófono cerrado que ojalá hubiera tenido un profesor como tú cuando yo estudiaba, y tuve uno que no voy a nombrar ahora, que precisamente por hablar de parapsicología me quería aprobar 2 cursos que tenía con él, porque hablamos de estas cosas. O sea que hay mucha gente metida en la universidad tratando de forma seria estos temas, ¿verdad, Fran? No solamente de forma seria, yo creo que lo que ha hecho Óscar es algo que va a marcar un punto de inflexión, un antes y un después. A mí me gustaría que Óscar nos contara cuáles son los últimos experimentos y los últimos trabajos que en investigación paranormal, parapsicológica, se están llevando a cabo. Porque nos hemos quedado con la imagen de las cartas Zener, de las teorías de Joseph Rhine y la capacidad psi, ese sexto sentido, que dividía en psi kappa y psi gamma. La PES, en los gamma estaba la percepción extrasensorial, en los kappa la psicoquinesis, cómo afectaba ese sexto sentido a la materia, en los organismos vivos. ¿Qué entendemos hoy por parapsicología y qué aporta, Óscar? Bueno, pues la clasificación, esa que tú mencionas, psi kappa y psi gamma a lo mejor ya no se utiliza, pero la clasificación entre percepción extrasensorial y psicoquinesis te la puedes seguir encontrando todavía en los libros, ¿no? Yo no sé si es casi como una cuestión más clásica, pero sí es cierto que ha cambiado mucho con respecto a la investigación de Rhine y demás, aunque quizá no tanto, y a veces ahora se están viendo paradigmas nuevos que van más allá de esa idea, ¿no? Eso de cartas Zener que tú comentabas era un poco la idea de la transmisión del pensamiento, ¿no? De un emisor y un receptor, toda esa metáfora de la radio mental que el matrimonio Sinclair en su libro pues da a entender. Ahora hay muchos, sobre todo a partir de los 60, 70, se crean paradigmas nuevos que siguen trabajando más o menos con esa idea. El Gansel, por ejemplo, en donde se provoca un estado no un estado alterado de conciencia, un estado de estímulo monótono, de campo visual homogéneo, campo de sonido homogéneo, está tomado de la psicología de la Gestalt, con la idea de intentar o de facilitar la experiencia de percepción extrasensorial, intentando imitar un poco lo que son las experiencias espontáneas, ¿no? De este tipo de vivencias que parecen suceder pues cuando uno está pues, bueno, en un estado de más relax, por decirlo de una forma un poco burda, y como una reacción corporal del que el sujeto curiosamente no es consciente antes de ver eso, ¿no? Como una especie de señal previa, y ocurre solamente con eso cuando las fotografías o cuando el estímulo que se ha presentado es desagradable. Y si hay tiempo ahora te cuento otro que es de los que a mí más me gusta. Déjame que te pregunte una cosa, Óscar. Las conferencias que habéis hecho se llamaban Alcances de la Conciencia, Estudio Científico de las Experiencias. Sí. ¿Tú crees que la mente tiene poderes que hasta ahora no se han explorado de una manera seria? A día de hoy, sí. No utilizo el término poder ni capacidad. Yo, personalmente, no creo que sea... Aunque tú... claro, mi experiencia en laboratorio en este caso es prácticamente cero, y cuando digo prácticamente cero es por no decir cero, o sea, es por decir que cuento con aquellas cosas piloto que yo he hecho un poco entre los cursos que os he dado y con alumnos con los que hemos trabajado y cosas de este tipo, ¿no? Entonces me baso en las investigaciones que hay en la literatura científica en este caso. Pero yo el término de poder o de capacidad no al menos entendido como, yo sé, como intenté, puedo leerte la mente, ¿no? No creo que va por ahí. ¿Y vas a contarnos una experiencia antes de que te pregunte, Fran, otra segunda experiencia, si puedes? ¿Perdón? ¿Y vas a contarnos otra experiencia también que habías realizado? No, era de otro tipo de experimentos que son muy interesantes ahora, de los que hay más recientes y de los más... Pero no sé si hay tiempo, ¿no? Te comento un poco. Sí, si puede ser breve, que tenemos muchas preguntas que hacer. Brevísimo. Yo descubrí hace unos cuantos años, leyendo sobre esto, que en el 65 se ha publicado en Science un articulito donde con gemelos aislados, cada uno en una sala, y tomando registro de su electroencefalograma, a uno de estos gemelos pues se le presentaba, varios pares de gemelos, eso es el experimento, ¿no? Y a uno de los del par se le presentaba un estímulo que era como una especie de patrón visual, ¿no? Como un tablero de ajedrez que se activaba en color y tal. Entonces, claro, provocaba una respuesta en el electroencefalograma, que es lo normal, puesto que hay una estimulación visual. Lo curioso era que el otro gemelo, que estaba aislado, que no sabía nada y al que no se le presentaba ningún estímulo, su patrón electroencefalográfico de estos 15 primeros pares de gemelos, si mal no recuerdo que eran 15, 8 muestran un patrón igual, un patrón similar, ¿no? Y desde entonces, que es el 65, hasta ahora, ese tipo de experimentos se ha replicado una y otra vez por diferentes grupos,
y utilizando diferentes formas de medida, es decir, no solamente electroencefalograma, sino también resonancia magnética y demás. Y se conoce, curiosamente, yo tengo compañeros de doctorado que ajeno a la parapsicología, pero que sí pertenecen al campo pues de la neurociencia, de estudios con neuroimagen y demás, y en esa literatura esa cosa rara de los gemelos, ¿no? Se conoce popularmente como lo de los gemelos o lo de los cerebros sincronizados, siempre ha estado ahí como algo extraño y que sin embargo ahora a la luz, digamos, de la parapsicología es una activación cerebral sincrónica. O sea, hay una no hay una, es lo que te decía, no una transmisión quizá de señal, pero sí nos está dando a entender que podemos llegar a un punto en el que tenemos que replantearnos los términos con los que hablamos quizá del test de parapsicología o de percepción extrasensorial, ¿no? Porque ahí no hay una señal, nadie intenta emitir ni nada, sino hay una activación simultánea que es involuntaria, en el sentido de que pues, no hay un emisor que se concentre, ¿no? Ni una persona que intente adivinar, ¿no? Que sería un poco los paradigmas que más nos suenan heredados de las cartas Zener y de otros experimentos pues, más recientes, ¿no? De adivina lo que estoy pensando, o adivina que hay ahí oculto, etcétera. Óscar, una pregunta. Proyectos como el de Conciencia Global, en el que se trata de estudiar o medir la conciencia colectiva de las personas detectando acontecimientos, en este caso, desgraciadamente, como tragedias, ¿no? Como el 11S, el 11M, el tsunami. ¿Qué te parecen y qué opinas de esa conciencia colectiva? Bueno, la idea de conciencia colectiva o de conciencia global, de alguna forma, sí, aparece, bueno, desde el esoterismo, por ejemplo, aparece como, no un concepto que maneje bien, pero el tema de registros akáshicos era como una idea, ¿no?, de que la información que estaba almacenada ahí, ¿no? Yo la conocí más en psicología cuando Jung proponía el tema del inconsciente colectivo, ¿no?, una especie de memoria de toda la humanidad, ¿no?, que todos compartimos y demás. Y este estudio sobre conciencia colectiva o conciencia global es una ampliación de experimentos de psicoquinesis con generadores de números aleatorios, ¿no?, que van generando secuencias al azar y que la persona intenta pues que se desvíe de ese azar, que es lo esperado o lo supuestamente esperado, ¿no? Entonces, de esos primeros estudios que son bueno, de los 70, incluso del propio Ryan, que lo hacía con dados, se pasa a hacerlo con grupos, se pasa a hacerlo con grupos que son conscientes de que tienen que intentan concentrarse en grupos, a que son ajenos a que se está evaluando eso, grupos que están haciendo una actividad pero que no saben que están siendo, digamos, medidos con ese aparato, y de ahí pues la idea crece hasta intentar aplicarla a todo el mundo. Entonces tenemos una serie de aparatos repartidos por todo el mundo, pues, conectados a internet, que van emitiendo recogiendo los datos, y que luego cuando ocurre algo, como tú dices, una catástrofe, ¿no?, algo que se supone que a nivel mundial, sobre todo gracias a medios de comunicación, pues como lo del 11S, por ejemplo, es algo que es inmediato, todo el mundo lo conoce, en todo el planeta, al menos, bueno, tiene sus críticas, no podemos decir que no todo el planeta que tenga televisión y que, bueno, sí, claro, partes del mundo, ¿no? Entonces hay compara y dice, bueno, durante este periodo de tiempo observamos que todos estos aparatos de generadores al azar que están repartidos por el mundo, pues muestran una desviación estadística con respecto al azar, ¿no? Pues si lo comparas, por ejemplo, con otra fecha de septiembre o de mayo, de cualquier otra fecha que no ha pasado nada, entre comillas, a nivel mundial. Yo creo que la idea, aunque bueno, pueda tener, de hecho, yo en la tesina yo hablé de esto y también me cayó la grande, pero la aprobé, pero en el segundo tribunal que había entonces, que era una tontería que se hacía en la facultad, un segundo tribunal, hay una profesora, yo creo que me dijo de todo menos bonito, como decimos aquí. Pero yo creo que a pesar de los fallos que tiene, por lo menos se merece el reconocimiento de la idea de intentar medir. Es el primer intento científico de intentar medir una idea de conciencia global, que bueno, tiene el fallo de que está centrado a lo mejor en acontecimientos que implican solo al ser humano y no a lo mejor en otros acontecimientos que no medimos, y bueno, muy centrado sobre todo en Norteamérica, Europa, porque a lo mejor, bueno, quiero decir, implica dónde se repartan los aparatos, implica también hasta qué punto el acontecimiento que se mide es conocido a nivel mundial a través de televisión, ¿no? Los pilotos se hicieron con la funeral de Diana de Gales, con la visita del Papa a Tierra Santa, con el terremoto de Turquía, si mal no recuerdo, pero se ha hecho famoso con el 11S. Óscar, tenemos casi que terminar. ¿Vais a seguir haciendo investigaciones de este tipo? Bueno, yo quiero hacer investigación, es decir, yo quiero hacer experimentación en esto. Ahora sigo con la línea un poco de la tesis porque tenemos cosas pendientes, trabajamos en sinestesia, que no tiene nada que ver con esto. Pero una vez que yo quiero ir introduciendo poco a poco, porque bueno,
hacer divulgación y está bien, o hacer conferencias está bien, pero también te apetece algo práctico, ¿no? Algo experimental puramente. Hay que hacer, por desgracia en España, hay que hacer ahora mismo de las dos cosas. O por suerte, una parte informativa, divulgativa, y una parte también experimental, que espero que eso vaya en aumento, ¿no? Que tampoco hace falta medios especialmente desorbitados, digamos. Eso te deseamos, Óscar, y que nos lo cuentes aquí en el programa. Gracias, Óscar. Te lo agradecemos, enhorabuena y adelante. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Curioso que hasta en la universidad que en la universidad ya, como se ha hecho otras veces, se tomen en serio estos temas. Es parte del cambio. Desgraciadamente en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos, hay universidades con facultades de psicología donde se trabajan esta serie y se estudian esta serie de fenómenos. En España no sabemos por qué hemos quedado atrás. Fíjate cómo ha cambiado la historia. En 1971, gracias al caso de las caras de Belmez, se comenzaba a hablar de psicofonías y se hablaba de estas cosas que llamábamos parapsicología. En 1975, ante 19 millones de espectadores, Noche Uri Geller, Televisión Española, mostraba los supuestos efectos de estos fenómenos. Y hoy, a pesar de toda la batalla de críticas, de desprestigio, de peleas y de golpes, afortunadamente algo está cambiando y hoy en la Facultad de Psicología se dan créditos. Aunque algunos, como pasaba en algunos lugares de Andalucía, no quieran que se hagan estas cosas. Nos vamos, Fran. Nos vemos dentro de poquito y seguimos hablando de este asunto, ¿vale? Vale. Congreso Nacional del Misterio. Ahí nos vemos. Nos vemos. Congreso Nacional del Misterio.es es la página. 26-27 de mayo, Palacio de Congresos Maspalomas, Gran Canarias. Ahí vamos a estar José Gregorio González, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, Nacho Ares, Enrique Vicente Casaña, Miguel Pedrero, José Guijarros, Marian Rosner y Astiaro. Todos comandados por un hombre que se llama Miguel Blanco, que es capaz de reunir a toda la familia del misterio, que llenemos un auditorio con una capacidad para 1000 personas, con dos fines: compartir misterios y ayudar a los demás, en este caso a mensajeros de la paz. Fíjate, el Padre Ángel. Qué bonito que el Padre Ángel. El otro día me mandaba un mensaje desde Burundi, donde estaba y dice: gracias a vosotros, al Congreso de Albacete que se hizo, y a Rafa Campillo y toda la gente que ahí estuvo, le podemos dar de comer a estos niños, ¿no? Hay que seguir en esa labor. Hay que seguir guerreando. Daos prisa porque no hay muchas entradas, igual os quedáis fuera. 3:43, gracias, Fran. Sed feliz. Seguimos. Sed felices. Adelante. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Tres y 44, 2:44 en las Islas Canarias. Hay más temas. Algo que tiene que ver con un asunto que nos ha preocupado, que va a seguir preocupándonos. Una compañera nos da datos acerca de ello. Y vamos con más temas. Hasta Barcelona viajamos para hablar con nuestra siguiente invitada, Queralt Amtu Serrano. Buenas noches, Queralt. Hola, muy buenas. Muchas preguntas. Eres de OVNI Film. Significa, bueno, primero te tengo que preguntar por tu nombre. ¿Qué significa eso de Queralt Amtu? ¿Es un nombre catalán o...? Queralt es un nombre catalán, sí, y Amtu es un nombre chileno. Sí. Tengo madre catalana, padre chileno. Ah, ¿y qué significa? Y significa montaña alta con sol. ¿Queralt significa eso? Sí, Queralt significa montaña soleada. ¿Y Amtu? Es sol. O sea que te han puesto bien el nombre, ¿no?
Sí, me han puesto un nombre muy indio. Ya veo, ya. Y perteneces a una productora llamada OVNI Film. ¿Significa esto que hacéis cosas de ovnis? Bueno, hacemos cosas como objetos voladores no identificados, sí. Hacemos proyectos de un Media Lab. Tenemos un Media Lab en el que hacemos proyectos de arte y tecnología. ¿Me explicas, por favor, qué es eso de Media Lab? Porque laboratorio significa... Un Media Lab sí, es como un laboratorio donde se hacen proyectos artísticos, pero en nuestro caso relacionados con tecnología. Ya, qué curioso. Nos ha llegado un mensaje porque estáis terminando de producir o de hacer un documental acerca del Club Bilderberg. ¿Por qué? ¿Tú eres la directora de ese documental? Yo soy la directora del documental y lo que quería era... Realmente es una búsqueda sobre la verdad. Yo sabía que el Club Bilderberg se venían a reunir a Sitges, que no está muy lejos de Barcelona. Ajá. Y quería saber si era verdad. Quería ver si era verdad que se reunían allí o era todo, pues como todo envuelve un secretismo tan grande, pues quería saber si era cierto o no era cierto. Visto desde el despliegue policial, el cual me encontré inmersa en la ciudad de Sitges, descubrí que realmente era verdad. Realmente en el Hotel Dolce, que es un hotel muy grande de Sitges, se reunieron más de 150 personalidades muy importantes que podrían ser, por ejemplo, miembros de las casas reales, presidentes, ministros, representantes del Banco Mundial, representantes de empresas multinacionales muy importantes o empresas de comunicación también, sorprendentemente, ¿no? Que era como también algo sorprendente. Ya. ¿Eso fue lo que descubriste? ¿Esa verdad fue la que descubriste? Es decir, ¿pudiste ver cómo entraban esos 150 grandes del mundo de la economía influyente en nuestro mundo? Bueno, lo que pudimos ver era que alrededor del Hotel Dolce se creó un círculo como de unos bastantes kilómetros de distancia, yo creo que unos 3 kilómetros de distancia a la redonda del hotel, se creó un cinturón de seguridad muy grande, de los cuales pues estaba compuesto por convois dels Mossos d'Esquadra, que es la policía que tenemos aquí en Cataluña. Teníamos varios helicópteros rodeándonos la cabeza todo el rato, teníamos buzos en el mar vigilando pues si alguien atacaba por el mar, teníamos toda la policía que te puedas imaginar. Ya. Algo debía estar pasando en ese hotel, ¿no? Sí, entonces lo que sí que pudimos ver fácilmente eran los coches estos negros enormes con los vidrios tintados que entraban, y en algunos casos los vidrios no estaban tintados y se podía ver el interior. En un momento dado también salieron con un autocar muy grande que los llevaron pues para hacer algo, una ruta turística, se cree que para llevarlos a un campo de golf, de los cuales también pudimos ver, y ahí tengo fotos pues de varios de los miembros que estuvieron en la reunión. Ya, o sea que todo eso lo tienes material gráfico y lo estás plasmando en ese documental, ¿no? Sí, luego también tengo que hay un chico que quiere mantener su anonimato, que era extranjero, no era de aquí, pudo a través de hacer unas fotos, a través de unos matorrales, que yo no sé ni cómo se metió en ese sitio, pero logró una serie de fotos de toda la gente que estaba entrando hacia el hall del hotel. De ahí hay material gráfico de unas 600 fotos, donde se puede ver pues desde la reina hasta muchísima gente, ¿no? Botín estaba, gente como Kissinger se le ha podido fotografiar. Y hay muchísimas material gráfico, de los cuales gran parte de este material gráfico se publicó en el The Guardian. No es algo que haya quedado totalmente al anonimato, se ha llegado a publicar en prensa tan importante como el The Guardian. Y este material sí que he tenido acceso a él y también está representado en el documental. Ya, hablas de Sitges, dices tú, ¿no? Sí. ¿Qué fecha? ¿De cuándo es la reunión esa que se hizo? Esta reunión se pasó hace un año, en junio de hace un año. Junio de 2011. Sí. Ya. Todo eso lo has puesto en un documental. Ahora pides ayuda ahora con ese tema. Vamos a lanzarla o tratar de echarte una mano en este asunto. Pero dime una cosa. ¿Cuál es tu conclusión después del documental, del trabajo que has hecho acerca del Club Bilderberg? ¿Qué crees que son? ¿Qué crees que hacen? Bueno, yo creo realmente es una frase un poco grande, pero realmente yo creo que la misión o la verdadera misión del Club Bilderberg es mover los hilos del mundo desde una sombra. Digo una sombra en el momento en el que es
todo muy hermético y muy secreto, todo lo que se habla dentro de esta reunión. Digo que es secreto porque que esta gente tan poderosa se reúna en varias ocasiones al año en diferentes reuniones, esto está a la orden del día y todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, reuniones tan importantes como Davos, sí que hay una agenda donde los periodistas tienen acceso a saber qué es lo que se habla, o el acta, ¿no?, de la reunión, que se habla dentro de esta reunión. En el caso de las reuniones del Club Bilderberg, esta acta o agenda no existe. No es pública. Y aunque vayan cabezas de Estado, que esta es la gran cosa, ¿no? Porque si solo se reúnen grandes empresarios, pues hacen sus business. Yo hasta aquí sería la ley de monopolio en todo caso, pero nada más. Pero si se reúnen cabezas de Estado, la pregunta es ¿dónde está la democracia? Si nosotros no podemos saber qué se habla allí. Ya, Queralt, pero igual van a pasar un fin de semana bien, ¿no? Tranquilito ahí en la costa, tomar el sol y a jugar un poco el golf, ¿no? No hay que ser mal pensado, ¿no? No lo sé, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, me gusta pensar siempre bien, no sé. Bueno, yo creo realmente que hay una serie de conflictos a nivel mundial que a la orden del día están, que están sujetas a debate. Y yo creo que esta gente se reúne realmente para poder hablar, pues cómo se puede hacer, cómo se puede hacer muchas cosas que podemos salir de esta crisis, o hacer pues los negocios necesarios para enriquecerse cada vez más. Tampoco no nos engañemos. Hay uno de los grandes temas que sí que se cree que habla en el Club Bilderberg, de hecho eso sí que está bastante público, es la inquietud por crear eliminar el papel moneda y crear una moneda nominal. Con esto tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Una es que el dinero nominal lo que provocaría es que realmente veríamos quién realmente tiene ese dinero y quién lo mueve, con nombre y apellido. Eso no sé cómo se haría en caso pues de temas de narcotráfico o cosas así, ¿no? Eso sería la gran ventaja, que aparecería pues todo ese dinero negro que en teoría también se mueve a través del mundo. La desventaja es que, claro, nos tienen totalmente controlados y qué hacemos y qué dejamos de hacer, porque ahora lo que tú pagas en efectivo, pues no hay ningún control exacto, fuera de que pidas facturas. Pero si no existe ese control. Algunos dicen que los miembros de ese Club Bilderberg crean las líneas de cómo va a ser el futuro tiempo después. Queralt, ¿no tienes miedo de que saques a la luz información de este grupo tan secreto, aunque dicen que luego no es tan secreto? Bueno, mi documental, se han hecho otros documentales a lo largo de la historia sobre el Club Bilderberg, que yo creo que pecan un poco de intentar ser muy conspiracionistas y adentrarse a grandes pronósticos de qué es lo que se habla o no se habla allí dentro. Mi documental no es de esta índole, no es conspiracionista. Yo lo único que hice fue desplazarme esos días que ellos estuvieron reunidos allí, en los días estos de principios de junio, y grabar realmente lo que sucedió y que envolvió esos días de la reunión. Con eso lo que entrevisté pues fue a grandes personalidades que se acercaron, por ejemplo a Charlie Skelton del The Guardian, que él tiene incluso una columna sobre el Club Bilderberg en el The Guardian. Entonces es un punto de opinión que yo creo que es bastante fidedigno. Luego pude entrevistar a Daniel Stulin, que Daniel Stulin tiene ha estado muchas veces en nuestro programa, es conocido por nuestra gente, sí. Pues mira, él tiene claro este libro pues que habla perfectamente sobre el Club Bilderberg. Pero luego también pudimos hablar con Jim Tucker, pudimos hablar con Didac Sánchez, que es un chico de aquí de Cataluña, que está haciendo un proyecto interesante que es crear una moneda alternativa. A partir de ahí, lo que también proponemos en el documental son qué podemos hacer nosotros, la gente de pie de calle, qué podemos hacer para salir de este control o de esta estrategia planificada y alejarnos de esta oligarquía global. Lo que podemos hacer es organizarnos, que en Madrid lo han hecho muy bien en el 15M y se ha extendido, pues mira, hasta todo el planeta. O cómo podemos hacerlo para hacerlo bien y organizarnos bien. Y esas son las propuestas que planteamos. Y estas son las propuestas que también proponemos en el documental, porque lo que queremos es que nunca Europa había tenido una generación tan educada. Realmente ahora estamos unas generaciones
que hemos ido a la universidad, que tenemos nuestros títulos, que tenemos mucha cultura y lamentablemente por la crisis a lo mejor no estamos en los puestos de trabajo que nos corresponderían por el nivel de educación. Pero sí que tenemos ese conocimiento y ese conocimiento lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que sacar adelante. Y la manera de hacerlo es pues organizándonos, creando comunidad y ayudándonos entre nosotros para escapar de este tipo de control. Una buena propuesta. Queralt, déjame que ponga un poquito de música y damos una web, una forma de contacto para intentar ayudarte a esa organización que queremos hacer, ¿vale? Vale, gracias. Queralt, amb tu, ¿dónde podemos tener más información e incluso ayudaros en terminar en la producción de ese documental? Nosotros hemos puesto el proyecto en una plataforma de crowdfunding, siguiendo esta línea del colaboracionar y organizarnos entre nosotros, que es una plataforma que busca micromecenazgo. Con eso lo que te conviertes cuando inviertes en el proyecto es en un productor del film. Sales en los créditos, sales en IMDb y tienes otros regalos, como por ejemplo un DVD del documental, tienes camisetas exclusivas, pósters, tienes varios materiales oficiales de la película. Es Berkami, que se escribe con verkami.com. Y dentro de Berkami documentales encontraréis el proyecto de Bilderberg Club. Berkami. Sí, que se escribe con K, K de kilo. Documentales. En la sección de documentales encontraréis esta. Perfecto. Y la aportación pues desde 10 euros hasta 80 euros y cada una tiene sus recompensas acorde con la inversión. Buena propuesta y buena idea. Queralt, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero que podamos ver dentro de poquito en muchos sitios ese documental del Bilderberg y tener más información de ese grupo, dicen, bastante secreto. Muchas gracias. Un beso grande. Adiós. Hasta pronto.